¿Alguna vez has sentido que algo observa desde las sombras, algo que no debería estar allí? ¿Qué harías si descubrieras que los objetos más inocentes, aquellos que creías seguros, esconden un secreto oscuro y perturbador? ¿Y si te dijera que existe una entidad que se esconde en los lugares más inesperados, como los juguetes de un niño, y que su presencia puede desencadenar eventos que desafían toda lógica y razón? En nuestro mundo, hay cosas que pocos se atreven a hablar, experiencias que solo unos cuantos han vivido y que cuando se comparten dejan más preguntas que respuestas. Hoy te llevaré a un lugar donde lo cotidiano se convierte en una pesadilla, donde una familia descubrió que algo habitaba en los juguetes de su hijo, algo que no pertenecía a este mundo. Este relato no solo te hará cuestionar lo que crees saber sobre lo paranormal, sino que también te llevará a reflexionar sobre cómo lo desconocido puede infiltrarse en nuestras vidas de las formas más insospechadas. ¿Qué harías si fueras esa pareja? ¿Cómo reaccionarías al descubrir que la inocencia de un niño puede ser el portal hacia algo mucho más oscuro? En los próximos minutos descubrirás la historia de una finca abandonada, una familia desesperada y una entidad que usó los juguetes de un niño como su hogar. Te aseguro que, al final de este video, no volverás a ver los juguetes de la misma manera. Pero antes de adentrarnos en este relato, quiero pedirte algo importante. Comenta con la frase: los juguetes no son lo que parecen. Si alguna vez has sentido que algo extraño ocurría con los objetos de tu hogar, tu experiencia podría ser clave para entender mejor estos fenómenos. Además, no olvides darle me gusta a este video, ya que cada like ayuda a que más personas descubran estos relatos y se unan a nuestra comunidad de valientes que no temen explorar lo desconocido. Y ahora, adentrémonos en la oscuridad. ¿Qué criaturas o entidades podrían estar acechando en los rincones más insospechados de nuestras vidas? ¿Estamos realmente solos en nuestros hogares? Lo que sigue es un relato basado en hechos reales, una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre lo que nos rodea. En las afueras de un pequeño pueblo, rodeada de bosques espesos y un silencio que parecía ahogar cualquier sonido, se encontraba la finca de la familia Morales. Una casa antigua, de techos altos y ventanas grandes, que había sido construida décadas atrás por un hombre adinerado que desapareció misteriosamente. La finca había pasado por varias manos, pero nadie lograba quedarse por mucho tiempo. Algunos decían que el lugar estaba maldito, otros que simplemente era demasiado aislado. La familia Morales, compuesta por Carlos, su esposa Elena y su hijo, pequeño Mateo, decidió mudarse allí buscando un nuevo comienzo. Carlos, un hombre práctico y escéptico, no creía en las historias de fantasmas o maldiciones. Elena, por su parte, era más sensible, pero confiaba en que el amor de su familia sería suficiente para convertir aquel lugar en un hogar. Mateo, de apenas 6 años, era un niño tranquilo y curioso. Desde el primer día se sintió fascinado por la finca. Exploraba cada rincón, desde el ático polvoriento hasta el sótano húmedo, siempre acompañado de sus juguetes favoritos. Un osito de peluche llamado Bruno, un tren de madera y una muñeca de porcelana que había pertenecido a la anterior dueña de la casa. Todo parecía normal durante las primeras semanas. La familia se adaptaba a su nueva vida, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad del campo. Sin embargo, pronto comenzaron a notar cosas extrañas. Elena fue la primera en percibirlo. Una noche, mientras acostaba a Mateo, escuchó un susurro proveniente del rincón donde estaban los juguetes. Era tan leve que casi lo atribuyó a su imaginación, pero algo en ese sonido la dejó inquieta. Al día siguiente, encontró el osito de peluche de Mateo
en un lugar diferente al que lo había dejado la noche anterior. Carlos, como era de esperarse, lo atribuyó a un descuido. Pero los incidentes se volvieron más frecuentes. Mateo comenzó a hablar de un amigo nuevo que jugaba con él por las noches. Al principio, Elena pensó que era producto de la imaginación de su hijo, pero las descripciones que Mateo daba de su amigo eran demasiado específicas. Un hombre pequeño, con ojos brillantes y una sonrisa que no parecía humana. Una noche, Elena se despertó sobresaltada por el sonido de risas provenientes de la habitación de Mateo. Al entrar, encontró a su hijo sentado en el suelo, rodeado de sus juguetes. El osito de peluche, el tren de madera y la muñeca de porcelana estaban dispuestos en un círculo perfecto, como si hubieran estado jugando solos. Mateo la miró con una sonrisa inquietante y dijo: «Mamá, mi amigo dice que quiere quedarse para siempre». Carlos, aunque incómodo, seguía sin creer en lo paranormal. Pero cuando comenzó a escuchar pasos en el pasillo por las noches y a encontrar los juguetes de Mateo en lugares imposibles, incluso él tuvo que admitir que algo no estaba bien. La finca, que alguna vez pareció un refugio, comenzó a sentirse como una prisión. Las paredes susurraban, las sombras se movían y los juguetes de Mateo parecían tener vida propia. La familia Morales estaba atrapada en una pesadilla de la que no sabían cómo escapar. Las noches en la finca se volvieron insoportables. Lo que comenzó como pequeños incidentes aislados se transformó en una presencia constante que parecía alimentarse del miedo de la familia. Los susurros que Elena había escuchado aquella primera noche se hicieron más fuertes, más claros. Ya no eran solo sonidos indistintos, ahora parecían palabras, frases completas que provenían de la habitación de Mateo. Carlos, aunque reacio a admitirlo, comenzó a investigar. Una noche, decidió quedarse despierto para vigilar la habitación de su hijo. Armado con una linterna y un bate de béisbol, se sentó en el pasillo, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera que estuviera perturbando a su familia. Al principio, todo estaba en silencio. Las horas pasaban lentamente, y Carlos comenzó a cuestionar su propia cordura. Pero entonces, justo cuando el reloj marcaba las 3:00 a.m., escuchó algo que lo heló la sangre. Desde la habitación de Mateo provenía una risa aguda, casi mecánica, como si alguien estuviera manipulando un juguete roto. Carlos se levantó de un salto y abrió la puerta de golpe. Lo que vio lo dejó paralizado. Los juguetes de Mateo estaban dispersos por la habitación, pero no de manera casual. Formaban un patrón extraño, como un círculo con líneas que se extendían hacia el centro. En medio de ese círculo estaba el osito de peluche, Bruno, pero algo en él era diferente. Sus ojos, antes de un suave color marrón, ahora brillaban con un tono rojizo, como si algo ardiera dentro de ellos. Mateo estaba sentado en su cama, mirando fijamente a Bruno. No parecía asustado, al contrario, sonreía como si estuviera disfrutando de un espectáculo. Carlos intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Fue entonces cuando escuchó la voz. Era baja, gutural, y provenía del osito de peluche. «Carlos», dijo la voz, «no deberías haber venido aquí». El osito se movió, girando su cabeza hacia él con un crujido siniestro. Carlos retrocedió, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de él. Intentó agarrar a Mateo para sacarlo de la habitación, pero el niño se resistió, diciendo: «No, papá, Bruno es mi amigo, él me protege». Esa noche, Carlos y Elena tuvieron una conversación tensa. Ya no podían negar que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Decidieron buscar ayuda, pero no sabían a quién acudir. Un vecino del pueblo les habló de una mujer llamada Doña Carmen, una anciana conocida por sus conocimientos sobre lo oculto.
Al día siguiente, la familia Morales visitó a doña Carmen. La anciana los escuchó con atención, pero su expresión se volvió sombría cuando mencionaron los juguetes. «Esa entidad no es nueva», les dijo. «Ha estado aquí antes, alimentándose de la inocencia de los niños. Los juguetes son solo su medio, su forma de conectarse con este mundo. Si no la detienen, se hará más fuerte». Doña Carmen les dio instrucciones precisas. Debían purificar la casa, proteger a Mateo y, sobre todo, deshacerse de los juguetes. Pero advirtió que la entidad no se iría sin luchar. De regreso a la finca, la familia Morales se preparó para lo que sería la noche más larga de sus vidas. Sabían que la entidad no los dejaría ir tan fácilmente, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo. En cada esquina de la casa, dibujaron símbolos de protección en las puertas y ventanas y prepararon una mezcla de hierbas sagradas que debían quemarse para purificar el ambiente. Mateo, aunque confundido, parecía entender que algo importante estaba ocurriendo. Sus padres le explicaron que debía quedarse en su habitación, pero esta vez sin sus juguetes. El niño protestó, aferrándose a Bruno, el osito de peluche, pero Carlos le prometió que todo estaría bien. «Es solo por esta noche, hijo», le dijo Carlos tratando de mantener la calma. «Mañana todo volverá a la normalidad». Pero en el fondo sabía que nada volvería a ser normal. El ritual comenzó a la medianoche. Carlos y Elena encendieron las velas y prendieron las hierbas, dejando que el humo espeso y aromático se esparciera por la casa. Recitaron las palabras que doña Carmen les había enseñado, invocando protección y expulsando cualquier energía negativa. Al principio, todo parecía tranquilo, pero entonces el aire se volvió frío, como si un viento helado hubiera entrado en la casa. Las velas parpadearon, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse de manera antinatural. Desde la habitación de Mateo se escuchó un golpe fuerte. Carlos corrió hacia allí, seguido de cerca por Elena. Al abrir la puerta, encontraron a Mateo sentado en su cama, mirando fijamente al osito de peluche, que ahora estaba en el centro del círculo de juguetes. «Mateo, aléjate de ahí», gritó Elena, pero el niño no respondió. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en trance. Bruno, el osito de peluche, comenzó a moverse. Sus extremidades se retorcieron de manera antinatural y su cabeza giró hacia Carlos y Elena. La voz gutural que habían escuchado antes resonó en la habitación, pero esta vez era más fuerte, más amenazante. «Ustedes no pueden echarme», dijo la entidad a través del osito. «Este niño es mío, su inocencia me alimenta y no lo dejaré ir». Carlos, desesperado, tomó el osito y lo arrojó al suelo. Pero Bruno se levantó solo, como si una fuerza invisible lo estuviera manipulando. Los otros juguetes comenzaron a moverse también, formando un círculo alrededor de la familia. Elena, recordando las palabras de doña Carmen, tomó la mezcla de hierbas y la esparció sobre los juguetes. «¡Sal de esta casa!», gritó. «¡No eres bienvenido aquí!». La entidad rugió, una mezcla de sonidos guturales y risas agudas que resonaron en toda la habitación. Las velas se apagaron de golpe, sumergiendo la habitación en la oscuridad. Mateo comenzó a llorar y Carlos lo abrazó con fuerza, protegiéndolo de lo que fuera que estuviera ocurriendo. De repente, un destello de luz llenó la habitación. Era como si las velas se hubieran encendido de nuevo, pero esta vez con una luz brillante y cálida. Los juguetes cayeron al suelo, inertes, y la presencia oscura que había llenado la casa comenzó a disiparse. La entidad había sido expulsada, pero Carlos y Elena sabían que no podían bajar la guardia. Doña Carmen les había advertido que estas fuerzas nunca se iban del todo, solo se retiraban,
esperando el momento adecuado para regresar. La mañana siguiente al ritual fue tranquila, casi engañosamente normal. El sol brillaba sobre la finca y los pájaros cantaban en los árboles cercanos. Pero dentro de la casa, la atmósfera era tensa. Carlos, Elena y Mateo se movían con cautela, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera despertar algo que preferían mantener dormido. Los juguetes de Mateo habían sido recolectados y guardados en una caja sellada. Carlos insistió en quemarlos, pero Elena se opuso, argumentando que podrían necesitar pruebas si decidían buscar más ayuda. La caja fue colocada en el sótano, lejos de la vista, pero su presencia era palpable, como un secreto oscuro que la familia cargaba consigo. Mateo, aunque físicamente ileso, no era el mismo. El niño que antes era curioso y juguetón, ahora se mostraba retraído y asustadizo. Hablaba poco y evitaba mirar a sus padres a los ojos. Cuando lo hacía, su mirada era vacía, como si algo dentro de él hubiera cambiado para siempre. ¿Crees que está bien?, le preguntó Elena a Carlos una noche, mientras observaban a Mateo dormir. Carlos no supo qué responder. Quería creer que todo estaba bien, que la entidad había sido expulsada y que su familia estaba a salvo. Pero en el fondo, sabía que las cicatrices de lo ocurrido no eran solo físicas. Días después, comenzaron a notar pequeños detalles que los inquietaban. Las velas que habían usado en el ritual se apagaban solas, incluso cuando no había corrientes de aire. Las puertas de la casa se cerraban de golpe sin explicación, y en ocasiones Elena juraba escuchar risas lejanas, como si alguien estuviera burlándose de ellos desde las sombras. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en el jardín, encontró algo que lo dejó helado. Enterrado bajo un árbol había un pequeño osito de peluche idéntico a Bruno. Sus ojos brillaban con el mismo tono rojizo que habían visto aquella noche. Carlos lo tomó con manos temblorosas y lo llevó al sótano, donde lo colocó junto a la caja sellada. «Tenemos que irnos de aquí», le dijo a Elena esa noche. «Este lugar no es seguro para nosotros». Elena estuvo de acuerdo, pero sabía que no sería fácil. La finca era su hogar, y dejar atrás todo lo que habían construido no era una decisión que pudieran tomar a la ligera. Además, había algo más que los ataba a ese lugar. La sensación de que la entidad no se había ido del todo, de que aún los observaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Mientras tanto, Mateo comenzó a tener pesadillas. Soñaba con un hombre pequeño que lo perseguía por pasillos interminables, riéndose con una voz que resonaba en su cabeza incluso después de despertar. Una mañana, Elena encontró a su hijo dibujando en una hoja de papel. El dibujo mostraba una figura oscura rodeada de juguetes, con ojos rojos que parecían mirar fijamente a quien lo observara. «¿Quién es este, cariño?», le preguntó Elena, tratando de mantener la calma. Mateo la miró con una expresión seria. «Es mi amigo», dijo. «Él dice que pronto volverá a jugar conmigo». Elena sintió cómo el miedo se apoderaba de ella. Sabía que no podían seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. La entidad no había sido expulsada, solo se había retirado, esperando el momento adecuado para regresar. Carlos y Elena sabían que no podían seguir viviendo con el miedo constante de que la entidad regresara. Cada noche era una batalla contra la ansiedad, y cada día traía consigo nuevas señales de que algo oscuro seguía acechándolos. Mateo, cada vez más afectado por las pesadillas y los dibujos inquietantes, necesitaba ayuda que ellos no podían proporcionar. Finalmente, decidieron buscar a doña Carmen una vez más. Esta vez, la anciana los recibió con una expresión grave. «La entidad no se ha ido», les dijo sin rodeos. «Se ha arraigado en su hogar y en su hijo. Si no actúan ahora, será demasiado tarde.
Doña Carmen les explicó que la única manera de expulsar a la entidad de manera permanente era realizar un ritual más poderoso, uno que requería sacrificio y valentía. Debían enfrentarse a la entidad en su propio terreno, usando los juguetes como un vínculo para atraerla, y luego encerrarla en un objeto que pudieran destruir. Pero hay un riesgo, advirtió doña Carmen. Si fallan, la entidad podría apoderarse de uno de ustedes. Deben estar preparados para lo que sea que ocurra. Carlos y Elena intercambiaron miradas. Sabían que no tenían otra opción. Esa noche, la familia regresó a la finca con un plan. Doña Carmen les había dado un amuleto, una pequeña figura de madera tallada con símbolos protectores. Debían colocarlo en el centro del círculo de juguetes y recitar las palabras que ella les había enseñado. La tensión en la casa era palpable. Mateo, aunque asustado, parecía entender la gravedad de la situación. Sus padres le explicaron que debía quedarse en su habitación, pero esta vez no estaría solo. Elena se quedaría con él, mientras Carlos realizaba el ritual en el sótano. Carlos descendió las escaleras del sótano con el amuleto en una mano y una vela en la otra. La caja de juguetes estaba en el centro de la habitación, y alrededor de ella había dibujado un círculo de sal, tal como doña Carmen le había indicado. Con manos temblorosas, abrió la caja y sacó los juguetes, colocándolos en el círculo. El osito de peluche, Bruno, fue el último en salir. Sus ojos brillaban con un tono rojizo, y Carlos sintió cómo el aire a su alrededor se volvía más frío. Comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz resonando en el sótano vacío. Las velas parpadearon, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando figuras grotescas que parecían observarlo. De repente, el osito de peluche se movió. Su cabeza giró hacia Carlos, y la voz gutural de la entidad resonó en la habitación. «¿Crees que puedes deshacerte de mí?», dijo la entidad, su tono burlón. «Soy más fuerte que tú, soy más fuerte que todos ustedes». Carlos no se detuvo. Siguió recitando las palabras aunque su voz temblaba. El amuleto en su mano comenzó a brillar con una luz tenue, y el círculo de sal parecía contener a los juguetes, impidiendo que se movieran. Pero entonces algo salió mal. El osito de peluche saltó hacia Carlos, golpeándolo en el pecho con una fuerza sobrenatural. Carlos cayó al suelo, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones. La entidad lo rodeó, susurrando palabras que no podía entender, pero que lo llenaban de terror. En ese momento, Elena apareció en la puerta del sótano. Había escuchado los gritos de Carlos y no pudo quedarse fuera. Con lágrimas en los ojos, tomó el amuleto y continuó el ritual, recitando las palabras con una voz firme y decidida. La entidad rugió, luchando contra la luz que emanaba del amuleto. Pero Elena no se detuvo. Sabía que esta era su última oportunidad para salvar a su familia. Finalmente, con un grito desgarrador, la entidad fue absorbida por el amuleto. Los juguetes cayeron al suelo, inertes, y el sótano quedó en silencio. Carlos y Elena se abrazaron, llorando de alivio y agotamiento. Sabían que habían ganado, pero también sabían que el precio había sido alto. El amuleto que contenía a la entidad fue enterrado en lo más profundo del bosque, lejos de la finca y de cualquier lugar donde pudiera ser encontrado. Doña Carmen les había advertido que nunca debían volver a ese sitio, y Carlos y Elena juraron seguir sus instrucciones al pie de la letra. La finca, aunque liberada de la presencia oscura, nunca volvió a sentirse como un hogar. Las paredes parecían susurrar recuerdos de lo ocurrido, y cada rincón de la casa estaba impregnado de una energía pesada que no podía ser ignorada. Carlos y Elena decidieron vender la propiedad.
No fue una decisión fácil, pero sabían que era lo mejor. Para su familia, Mateo, aunque aún callado y reservado, comenzó a mostrar signos de mejoría. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes y poco a poco volvió a sonreír. Sin embargo, las cicatrices de lo ocurrido nunca desaparecieron por completo. Carlos, que antes era un hombre práctico y escéptico, ahora miraba con recelo cualquier objeto que pareciera fuera de lugar. Elena, por su parte, desarrolló una sensibilidad aguda hacia lo sobrenatural, sintiendo presencias donde antes no las había notado. La familia se mudó a una pequeña casa en el pueblo, lejos de los bosques y la soledad de la finca. Aunque era un lugar más modesto, les brindaba la tranquilidad que tanto necesitaban. Mateo comenzó a asistir a una nueva escuela, donde hizo amigos y poco a poco recuperó su alegría infantil. Pero en las noches más silenciosas, cuando el viento soplaba con fuerza y las sombras parecían alargarse, Carlos y Elena no podían evitar mirar hacia la ventana, preguntándose si la entidad había sido realmente derrotada. Una tarde, mientras limpiaban los últimos objetos que habían traído de la finca, Elena encontró un dibujo de Mateo entre sus cosas. Era una imagen del osito de peluche, Bruno, con ojos rojos y una sonrisa inquietante. En la parte inferior, con letras temblorosas, Mateo había escrito: «Él dice que volverá». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quemó el dibujo de inmediato, pero las palabras de su hijo resonaron en su mente durante días. A pesar de todo, la familia Morales intentó seguir adelante. Sabían que no podían vivir eternamente con miedo, pero también entendían que algunas heridas nunca sanan por completo. Y así llegamos al final de este relato oscuro y perturbador. La familia Morales logró escapar de las garras de una entidad que desafía toda lógica y razón. ¿Pero a qué costo? A veces, las batallas que libramos contra lo desconocido no solo dejan cicatrices visibles, sino también aquellas que llevamos en el alma, en la memoria, en los rincones más profundos de nuestra mente. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de enfrentarte a algo que no puedes ver, pero que sientes en cada sombra, en cada susurro, en cada juguete que parece observarte con ojos que no deberían moverse? La entidad que habitaba en los juguetes de Mateo nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y que a veces lo más inocente puede ser el portal hacia lo más oscuro. Pero tú, querido oyente, eres diferente. Llegaste hasta el final de este relato, demostrando que tienes la valentía de adentrarte en lo desconocido, de explorar los límites de lo que creemos real. Eres parte de un grupo selecto de personas que no temen enfrentarse a las historias que otros preferirían olvidar. Por eso, quiero pedirte algo importante. Comenta con la frase: «El pasado nunca está muerto». Si crees que algunas entidades, como la que acechaba a la familia Morales, nunca desaparecen del todo, tu opinión es valiosa. Y cada comentario nos ayuda a seguir creando contenido que desafíe lo que creemos posible. Además, no olvides darle me gusta a este video. Al hacerlo, no solo apoyas este canal, sino que también ayudas a que más personas descubran estas historias y se unan a nuestra comunidad de valientes que no temen explorar lo desconocido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún relato, porque cada semana exploraremos nuevos misterios, nuevas entidades y nuevas historias que te harán cuestionar todo lo que crees saber. Recuerda, el mundo está lleno de secretos que esperan ser descubiertos, y tú eres parte de esa búsqueda. ¿Qué otras entidades podrían estar acechando en los rincones más insospechados de nuestras vidas? ¿Qué historias oscuras esperan ser contadas? Solo el tiempo lo dirá.
Gracias por llegar hasta el final de este viaje. Eres parte de algo más grande, de una comunidad que no teme adentrarse en la oscuridad para encontrar la verdad. Y recuerda, el pasado nunca está muerto, solo espera el momento adecuado para regresar.